Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí estamos un día más, un viernes más, a la luz de la palabra, con un mensaje poderoso para este día, para esta noche. Un mensaje de parte del Señor para que reflexionemos, para que valoremos, para que nos pongamos a cuentas, para que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de caminar en el Señor. Bendito sea nuestro Señor Dios de la gloria. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Espero que estén bien. Este viernes es un viernes especial, un viernes diferente, una oportunidad más para hacer las cosas mejor. Espero que hayan tenido una semana maravillosa, llena de bendición, una semana para hacer nuevas cosas. Saludos a todos los que se están conectando, espero que Dios les bendiga, donde quiera que te encuentres. Un abrazo fuerte, un abrazo restaurador, que el Señor te abrace con esa ternura, con ese amor que Él nos entrega cada vez que clamamos a Él, cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que nosotros buscamos al Señor. Él tiene algo para nosotros y no tenemos que dejar de creer, dejar de perder de vista lo que el Señor quiere con nosotros, ese propósito que Él tiene. Tenemos que seguir creyendo que Él lo cumplirá y nosotros ayudarle al Señor a que cumpla el propósito en nosotros. Saluditos para Rafa Martínez, allá donde se encuentre, en la sala de redacción, en el centro de operaciones, en la radio Restauración Tampa, Florida, por internet, por redes sociales lo pueden buscar. Radio Restauración Tampa, Florida. Saludos, Rafita. Aquí estamos, al pie del cañón, como decimos nosotros. Hoy tenemos una lección poderosa. El legado generacional de la cruz. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor hoy. Yo le recomiendo que se quede, no me deje solo, no te vayas. Quédate en la enseñanza de hoy, que el Señor quiere hablar algo especial. Y dice la palabra, vamos a dar inicio. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús, como tenemos que hacer todas las cosas. Lucas 23, 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de Jesús. Aleluya. Hoy podríamos decir, qué lindo haber podido cargar esa cruz de Jesús. Pero no creo. A veces se nos hace tan difícil cargar nuestra propia cruz. Imagínense en la cruz del Señor, la que cargó el Señor, el Todopoderoso, por ti y por mí. Esa cruz donde fueron clavados todos los pecados, todas las transgresiones, todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que habían hecho nuestros padres, todas las generaciones atrás de nosotros. Ahí fueron clavadas en esa cruz. Él pagó el precio en esa cruz del Calvario. Y este hombre fue tomado de una forma inesperada, de una forma sin aviso. Simón de Cirene, que venía del campo, lo tomaron y lo hicieron cargar la cruz de Jesús. ¿Qué pasa si hubiera sido tú o yo? ¿Cómo verías tú eso? Si hubiera sido tú al que agarraron para que cargara la cruz que llevaba el Señor. Todos estamos dejando un legado en esta vida, queremos o no. Queramos o no, estamos dejando un legado. No hay forma de escapar de dejar un legado. ¿Es bueno o es malo? O simplemente no impacta, pero de que dejamos un legado, dejamos un legado. La pregunta no es si vamos a dejar algo detrás de nosotros. La pregunta debe ser, ¿qué
estamos dejando? Hola Milena, un saludo a la distancia, un abrazo fuerte, que Dios te bendiga. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre en el cual son sanados los enfermos y cambiadas las vidas y son transformadas las personas. Los corazones son llenos en ese nombre. Se lo cuenta, se lo dice a alguien que sabe que es así, porque nadie me lo contó. Así es que hay que creerlo. ¿Qué estamos dejando? Y yo te pregunto, ¿qué estás dejando, Milena? Tú, ¿qué estás dejando como legado para las generaciones que vienen detrás suyos, sus hijos, sus nietos? ¿Qué estás dejando? Es una pregunta que te tienes que hacer y puedes contestarte tú misma ahí. ¿Qué estás dejando? Muchas personas piensan que el legado se mide por propiedades, dinero o logros. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el verdadero legado se mide por la huella espiritual que dejamos en quien viene detrás de nosotros. Saludos, Alba. Dios te bendiga. ¿Qué legado le estamos dejando a la generación que viene detrás de nosotros? Hazte esta pregunta. Si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes sobrinos, si tienes hermanos, ¿cuál es el legado que estás dejando hoy? ¿Qué le estás dejando a las nuevas generaciones? ¿Cómo te van a recordar mañana? Quieras o no, vas a dejar un legado. Lo que tenemos que ver es qué legado vamos a dejar nosotros. ¿Cómo va a ser ese legado? ¿Será bueno o será no tan bueno o será del todo malo? La historia de Simón de Cirene nos enseña que un solo acto de obediencia puede impactar generaciones enteras. Número 1, ejemplo. Nuestro ejemplo tiene más influencia que la que imaginamos. En Lucas 23:26 dice la palabra: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Eso fue como para darle un descanso a Jesús, para decirlo de alguna forma. Pero qué bendición estaba recibiendo este Simón de Cirene, cargar la cruz que el Señor estaba llevando por todos nosotros, por ti que está ahí y por mí. El Señor estaba cargando con esa cruz. Y este Simón que iba pasando por ahí, que venía del campo, del trabajo, imagínate tú, vienes del trabajo y en cierto lugar te toman para que lleves una carga que la tenía asignada el Señor, pero la va a compartir contigo, esa carga. Tú vas a llevar la cruz que cargó el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Este Simón fue obediente y cargó la cruz que le correspondía o que le habían puesto encima al Señor de señores y al Rey de Reyes, al que pagó el precio por nosotros. Simón no era uno de los discípulos conocidos, no era un líder famoso, pero miren qué importante, simplemente era un hombre que venía de trabajar cuando fue colocado frente a una decisión inesperada. Él no sabía nada, él no estaba preparado, él no andaba buscando cargar la cruz del Señor, él no andaba buscando nada de eso, pero estaba en el camino correcto. Solo hay un camino, que es el que tenemos que buscar. Jesús dice que Él es el camino, que es la verdad y es la vida. Ese camino es el que tenemos que buscar, porque hay otro camino que es el de perdición, pero ese no nos interesa. El que tenemos que buscar es el de la salvación, y ese es el camino de Jesús. Él es el camino, tenemos que buscarlo a Él. Él simplemente venía del trabajo y lo agarraron y le pusieron encima la cruz que llevaba nuestro Señor. Aleluya.
Lo interesante es que la Biblia dice que llevó la cruz detrás de Jesús. Le ayudó con la carga a nuestro Señor. Los hijos, miren qué importante. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dejando nosotros? Los hijos de Simón de Cirene, los hijos observaron constantemente a sus padres. También nos observan a nosotros, los familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y las personas que nos rodean nos observan todos los días. Ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Tú le puedes decir a tu hijo, no mientas, hijo. Pero cuando llegan a buscarte a tu casa y tocan la puerta, tú le dices a tu hijo, di que no estoy. ¿Qué creen que va a poder más? ¿Haberle dicho a tu hijo que no mientas? ¿O decirle, di que no estoy? El ejemplo es lo que más convence, no las palabras. Ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. No solamente nuestros hijos, los que nos rodean. Muchos no recuerdan todas las palabras que escucharon de sus padres. Yo soy uno. Me declaro. Hay muchas cosas hoy que yo no recuerdo de mis padres. Muchas palabras que no recuerdo. Hay muchas cosas que posiblemente no me dijeron. Como hay muchas que me dijeron y las recuerdo. Pero hay muchas que no recuerdo. Y posiblemente si tú te haces la pregunta, tú hay muchas cosas de tus padres que no recuerdas. Buenas o no tan buenas. Pero si recuerdan cómo reaccionaban ante las dificultades. Claro que sí. Sí recordamos cómo reaccionaban nuestros padres ante las dificultades. ¿Cómo estaban? ¿Cómo trataban a su familia? ¿Cómo servían a Dios? ¿Y cuáles eran sus prioridades? De una familia a otra cambian muchas cosas. En el pasado habían familias muy devotas, aunque estuvieran en una religión, para decirlo así, incorrecta, donde predicaban otra cosa, pero estaban creyendo en eso que les habían enseñado, fielmente. Ahí estaban, fielmente, aunque fuera una doctrina equivocada, fielmente ahí estaban. La tradición, no sabían ni por qué, pero ahí estaban en la tradición, en esa doctrina de tradición que casi todos pasamos por ahí, hasta que el Señor abrió nuestros ojos y quitó el velo. Pero casi todos hemos estado ahí. Nuestro legado no se construye solamente con lo que enseñamos, sino con lo que modelamos diariamente. ¿Qué es lo que le estás modelando a tu familia? ¿Qué es lo que le estás modelando a tus amigos? ¿Qué es lo que le estás modelando a la gente que está en tu entorno? A tus compañeros de trabajo, a la gente que te rodea. ¿Qué estás modelándole? No necesariamente tenemos que estar diciendo las cosas, pero ¿qué estás modelando a esa gente? Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué cosas aprendiste de tus padres por observación, más que por enseñanza verbal? Y todos tuviéramos una respuesta. De fijo, vamos a tener una respuesta. ¿Qué aprendimos de nuestros padres? Como ejemplo, que lo modelaron. Yo no recuerdo cuando niño que me hayan abrazado y me hayan dicho te amo, por ejemplo. No recuerdo. No.
No recuerdo que nunca me lo hayan dicho. Pero sabía que me amaban. Sabía que mi mamá me amaba. Claro que sí. Sabía que mi papá me amaba. Claro que sí. Con hechos, no con palabras. Pero no eran expresivos. Y depende de nosotros si continuamos con eso o cuál es el legado que queremos dejar. Nunca me acuerdo que me hablaron de Jesús. Nunca. No me acuerdo de eso. Hablaban del rosario, de María y de todas esas cosas que enseñaban antes y todavía. Falsas doctrinas, de lo que no habla la Biblia. Ir a misa. De esas cosas. Pero nunca me dijeron, solo hay salvación en el nombre de Jesús. Solo Él salva. Nunca me dijeron eso. Nunca. Que es lo único que dice la Biblia. Aquí no dice que adoremos a María. Aquí no dice que adoremos un santo. Aquí no dice que recemos el rosario. Aquí dice que debemos a Jesús. Él es el único y sabio Dios. Y Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nunca me dijeron eso. Tuve que leerlo en la palabra. Y todo lo que me habían enseñado en mi juventud, nada estaba en la Biblia, nada. Todo era enseñanza de hombres, falsas doctrinas. Y dice la Biblia que todo aquel que enseñare otra cosa que no sea el Evangelio es anatema, es maldición. Imagínense, anatema significa maldición. Si están enseñando algo que no está en la Biblia, es maldición. Qué tremendo. Y todavía hay mucha gente metida en esa doctrina. Todavía hay mucha gente yendo a adorar yesos e inclinándose en los yesos que están pegados ahí en una pared. Tienen un Cristo todavía, un Jesús guindando en una cruz todavía ahí. Y ese Jesús está vivo por los siglos de los siglos. A los 3 días de haber muerto resucitó. ¿Cómo que lo tienen clavado todavía en una cruz? ¡Wow! Y la Biblia dice que no te harás imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra, mucho menos adorarle. Gloria al Señor. Si tú estás metido en ese lugar, tienes que salir corriendo de ahí. Ahí no está el que salva. Ahí no está. Ahí lo tienen clavado en una cruz todavía. Pero tenemos que leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia, no nos damos cuenta. Segundo punto dice, una decisión de obediencia puede transformar generaciones. ¿Qué pasó con este Simón de Cirene? Tomó una decisión. Lo llevaron para que cargara la cruz y obedeció. Cargó la cruz del Señor. Iba detrás de Jesús con la cruz que llevaba el Señor. Dice Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba. Lo obligaron a uno que pasaba. Ese era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué mencionan a Alejandro y a Rufo? Podría ser a su hijo o a su hija que lo mencionen, porque estamos hablando qué es el legado que estamos dejando. Piense en los que vienen detrás suyo. Parece un detalle pequeño, pero no lo es. Vamos a ver por qué. Marcos describe décadas después de la crucifixión y menciona especialmente a Alejandro y a Rufo. Porque eran personas conocidas dentro de la iglesia. Ellos eran conocidos en la iglesia. Eso significa que en aquel momento, junto a Jesús, dejó una marca profunda en Simón, que terminó impactando a sus hijos. Ese momento de cargar la cruz de Simón de Cirene, el padre de Rufo y de Alejandro, los marcó a ellos. Los marcó. Tanto que aquí la Biblia los menciona.
Lo que comenzó como una carga inesperada terminó en convirtiéndose en una herencia espiritual. Gloria a Dios. Lo que hoy podría ser un sacrificio para nosotros, podría ser la bendición para nuestros hijos mañana. ¿Cómo tenemos que ver las cosas? Lo que hoy podría ser un sacrificio para nosotros duro, levantarnos en la mañana, orarle al Señor, creerle, ayunar. O sea, lo que tú te hayas propuesto es una bendición para nuestros hijos mañana. Lo que comenzó como una carga para Simón de Cirene, terminó convirtiéndose en una herencia espiritual. Muchas veces pensamos que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros. ¿Quién no ha pensado eso? ¿Quién no ha pensado en algún momento que las decisiones que tomamos solo nos afectan a nosotros? Nada más. Pero cada acto de obediencia abre puertas para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cada cosa que nosotros hacemos en obediencia abre puertas a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cuando un padre decide servir a Dios, congregarse fielmente, orar, vivir en integridad y permanecer firme, está sembrando semillas que producirán fruto por años, por muchos años. Quizás hoy no vemos resultados inmediatos, pero Dios está usando nuestra fidelidad para escribir una historia mucho más grande de lo que podemos imaginar. Esto es una pregunta que podrías hacerte tú ahí donde estás. Tal vez hoy no vemos el resultado. De fijo, no lo vemos hoy. Pero, ¿qué estará escribiendo Dios con lo que tú estás haciendo? ¿Qué será lo que tú estás dándole al Señor hoy para que Él escriba la historia, para que dé fruto por generaciones? Claro que tiene que ser qué es lo que estás haciendo en el Señor, para el Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo para agradar al Señor? Que va a dar fruto para las siguientes generaciones. ¿Alcanzará realmente lo que tú estás dando hoy para que el Señor escriba, para que Él tome nota y use todo eso? ¿Para escribir una historia de nosotros? ¿O simplemente no estás haciendo nada? Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros propiamente a nuestro interior. A mí, por ejemplo, todavía me falta mucho, muchísimo me falta. Y me esfuerzo, y lucho, y trabajo, y trato de hacer todo lo mejor posible, pero todavía me falta mucho, mucho me falta. Pero hay gente que ni siquiera ha comenzado. Si ese eres tú, todavía estás a tiempo. Que no te agarre tarde para comenzar a hacer cosas que impacten a las nuevas generaciones. Muchos de nosotros somos la segunda o tercera generación apostólica. Yo no, soy la primera generación. Antes de mí, catolicismo. Hoy disfrutamos de bendiciones y convicciones que no surgieron por casualidad. Alguien antes que nosotros tomó decisiones difíciles. Claro que sí. Nuestros padres lógicamente tomaron decisiones difíciles, pero no, los míos, por ejemplo, no en el Evangelio. Estaban metidos en el catolicismo. Lamentablemente. Alguien decidió
mantenerse firme cuando era más fácil rendirse. Alguien cargó una cruz pesada para abrir un camino que hoy nosotros podemos recorrer. Tal vez no el camino donde yo estoy recorriendo, pero tal vez el suyo sí. Tal vez su papá o su mamá fueron creyentes del único y sabio Dios. Y nada más de Jesús, como dice la palabra. Y abrieron el camino para que hoy tú estés en el camino correcto. Alguien cargó la cruz por ti. En la Biblia dice que Simón de Cirene cargó la cruz que impactó a sus hijos y que siguió dando fruto. Imagínense hoy, todavía estamos hablando aquí de que Simón de Cirene cargó la cruz detrás de Jesús. Gloria, 2000 y algo de años atrás, y estamos hablando de Simón de Cirene que cargó la cruz. ¿Qué se va a hablar? En años de ti. ¿Qué se va a decir? ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? ¿Cuál es el legado que estamos dejando nosotros en el Señor? Hemos cargado la cruz realmente, hemos abierto un camino para que las próximas generaciones caminen por ese camino, hemos marcado el objetivo claro de a dónde es que tenemos que ir, o simplemente estamos dejando que pasen los días y que pasen los días y no hacemos nada. Quizás ellos no vieron todo el fruto de su sacrificio. Posiblemente nosotros tampoco lo vamos a ver hoy, pero en unos años alguien va a ver el fruto del camino que nosotros cargamos la cruz, del camino que nosotros abrimos. Van a ver el fruto de cuánto tiempo estuvimos parados en la brecha, llevando el Evangelio por todas las naciones. Quizás ellos no vieron el fruto, pero hoy todavía estamos hablando de Simón de Cirene y hablando de sus hijos. Ellos vieron el sacrificio, ellos vieron que su padre cargó la cruz. Hoy tenemos que cargar la cruz con la cruz del Señor, tenemos que cargarla nosotros hoy. ¿Cuál es esa cruz? Llevar el Evangelio a toda criatura. Vivir en obediencia. No dudar, tener fe, no dudar. Creer que Jesús es el Señor, como dice la palabra. Dice la palabra que el que creyere y fuese bautizado, dijo Jesús, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Usted sabe dónde estás. Tú sabes si estás creyendo o no. Tú sabes si le estás orando a un yeso o a Jesús. Tú lo sabes. No te harás imagen de nada en el cielo y en la tierra, ni le adorarás, dice la Biblia. Tú sabrás si tenés un santo ahí en la esquina de su mueble de noche o en su casa, o una cruz con un Cristo colgado ahí. Tú sabrás. La Biblia dice que no tienes que tener nada de eso. Pero tú sabrás si lo tenés ahí y le estás adorando. El único que recibe toda la oración tiene que ser Jesús. Y su condición de hoy no la conocemos. Nadie la conoce. Nadie sabe cómo es Jesús hasta que Él venga. Y dice la Biblia que le conoceremos tal cual Él es. Le conoceremos tal cual Él es. Nadie le conoce. Le conoceremos tal cual Él es. Y nosotros seremos transformados a su Entonces, ¿cómo que tienen algo ahí? ¿Cómo que tienen un yeso? Yo estuve ahí, en ese lugar donde adoran los yesos y se le inclinan a los yesos. Yo estuve ahí.
Y gracias a Dios me sacó de esa oscuridad. Gracias a Dios. Si tú estás ahí, sal de ahí. Ahí dicen ser cristianos, pero adoran otra cosa. Adoran otras cosas antes que a Cristo, antes que a nuestro Señor Jesús. De hecho, ellos dicen que Jesús es el segundo de una Trinidad, pero la Biblia dice que Él es el primero. ¿Cómo es entonces? Ellos dicen que Jesús es el segundo de la Trinidad, pero la Biblia dice aquí, Apocalipsis 1:8, lo dicen en mi Biblia y lo dice en el suyo también. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo soy el principio y el fin. Ah, no, pero en esos lugares dicen que Jesús es el segundo. Y la Biblia dice que es el primero. Tienes que poner atención. ¿Dónde estás? Y salir de ahí. Quizás ellos no vieron el fruto de su sacrificio, pero gracias a su fidelidad, nosotros no hemos tenido que luchar las mismas batallas, ni abrir las mismas brechas. Y ahora nos toca a nosotros. Tal vez Dios te está llamando a ser esa primera generación para los que vienen detrás de ti. No estamos hablando de decisiones fáciles. Habrán sacrificios, renuncias y momentos de cansancio. Habrá ocasiones en las que cargar la cruz no será para nada cómodo. De hecho, le voy a dar un adelanto. Para nada es cómodo, para nada. Lo que padeció el Señor en la cruz del Calvario e incluso momentos antes, para nada fue fácil, para nada fue divertido, para nada fue algo bonito. Pero Él sabía lo que estaba llevando en esa cruz. Si nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo para el Señor, eso será suficiente. Eso será confortable, aunque cueste, aunque duela, aunque hayan piedras en el camino, aunque lo que sea. Si nosotros estamos convencidos y parados en la brecha de lo que estamos haciendo para el Señor, eso es suficiente. El Señor nos renovará las fuerzas como las del búfalo para nosotros seguir adelante. Pero tenemos que estar confiados sin perder la fe. Pero si realmente amas a la próxima generación, como dices que la amas, entonces valdrá la pena cada sacrificio. Pero las decisiones que tomes hoy pueden convertirse en la herencia espiritual que sostenga a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que todavía no han nacido. Qué lindo sería que mañana es a futuro. No literalmente mañana, pero que nuestros bisnietos, que tal vez ni los conocimos, digan, ese hombre que se paró, esa mujer que se paró en la brecha, el abuelo de mi abuelo, para poner un ejemplo, no sé cómo se dice la verdad. El abuelo de mi abuelo se paró en la brecha, por eso hoy somos la sexta, la séptima, la octava generación. No sé, tal vez me estoy yendo muy allá, pero es para poner un ejemplo. Qué lindo sería que esos digan, mire, mi abuelo se paró en la brecha, por eso hoy yo tengo claro que Dios fue manifestado en carne. Dios no envió a nadie, no, Él vino en carne. Eso dice la Biblia. No hay discusión. Dios fue manifestado en carne. Pero por ahí enseñan otras cosas.
pero la Biblia es clarísima. ¿Cuándo entendí yo la palabra? Cuando la comencé a leer. Cuando yo me comencé a meter de cabeza en la palabra. Ahora nadie me va a venir a decir a mí, mira, es que aquí, es que allá, no, que dice la Biblia. Leámoslo. Pero si tú no estás leyendo la Biblia, alguien llega y te dice, mira, es que... Y te enredan y te llevan ahí. ¿Por qué? Porque no lees. Pero la palabra de Dios no ha cambiado y es para todos. La fe no se delega, se modela. Tenemos que ser modeladores, tenemos que ser modelos de la fe. No es que creamos en la mañana y en la tarde no. No, si vamos a creer y tener fe, tenemos que hacerlo ver. Voy a contar un testimonio rápido, algo rápido. Una mujer que está conectada ahorita aquí en este live. Una vez, gracias a Dios, me dijo, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Esto es para la honra y la gloria de Él, nada más. Esto solamente lo cuento para que nuestra fe sea aumentada, nada más, no para otra cosa. Yo soy un simple instrumento, pero esta mujer que está conectada me dijo, Carlos, me dijo jefe, pero bueno, vamos a decirlo de esta manera, me dijo, Carlos, mi hijo tiene un problema en un pie y va a perder el pie posiblemente. Está en el hospital y no encuentran, oh, siento la presencia del Espíritu Santo en este momento, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Oh, Rey de Reyes, gracias Señor, bendito, amado. Gracias Señor, bendito seas, amado Jesús. Me dijo, mi hijo está con un pie mal, lo va a perder si no pueden controlar lo que él tiene, va a perder su pie. Y le dije, ¿quieres que vaya al hospital a orar por él? Yo conozco a alguien que hace milagros, que en su nombre sana a los enfermos. Las enfermedades huyen en el nombre de Jesús. Los mudos hablan, los sordos oyen, los demonios corren en el nombre de Jesús, son echados fuera. No hay nada en este mundo que se resista al poderoso nombre de Jesús. Y yo fui al Hospital México en Costa Rica a orar por este muchacho, que ni lo conocía, por cierto. Ahí lo conocí en el hospital. Y para la honra y la gloria de nuestro Señor, Él fue sano. En el nombre de Jesús, Él fue sano. Y hoy es un muchacho que puede caminar, que puede andar. Ya tiene sus años, no sé cuántos años tendrá. Si usted nos puede compartir la edad que tiene ese muchacho ahorita, ahí en un mensaje, yo lo voy a anunciar aquí. Pero ese muchacho puede caminar, ese muchacho puede hacer deporte, puede hacer lo que quiera. Él fue sano y fue sano en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, en el cual yo creo. ¿Cómo mi fe va a disminuir? ¿Cómo mi fe no va a fortalecerse si yo he visto con mis propios ojos? Me han contado, sí, pero yo he visto, yo he experimentado, yo he vivido lo que el Señor puede hacer. La fe no se delega, la fe se modela. Yo no le puedo decir a usted otra cosa aquí hoy de que si dejas de creer, no hay problema. No. Tienes muchos problemas. Si dejas de creer, tienes problemas. Si dejas de confiar, tienes problemas. Si hasta confiando tenemos problemas, si hasta creyendo tenemos problemas, el enemigo nos quiere atacar, el enemigo nos quiere vencer, el enemigo nos quiere poner zancadillas. Lo que pasa es que tenemos quien nos dé la mano y nos auxilie, quien nos respalda. Él ya venció por nosotros.
Vivimos en una generación donde muchas veces se espera que la iglesia haga todo el trabajo espiritual. Claro que sí. Mucha gente lleva a sus hijos a la iglesia para que el pastor, para que los ministros le enseñen y los eduquen espiritualmente. Y eso es un error. Sin embargo, Dios diseñó el hogar para ser el primer lugar de formación espiritual. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos en la casa de esto que está escrito. No es en la iglesia, es en la casa. Yo no me acuerdo nunca, yo no me acuerdo que a mí me hayan sentado cuando niño, no me acuerdo ni muchachito, a explicarme la palabra de Dios, lamentablemente. No me acuerdo. Y me invitaban a la iglesia católica para escuchar filosofía humana, cosas creadas por hombres que venían desde el Vaticano, que están en su mayoría en contra de lo que está escrito aquí. En esta Biblia dice, por ejemplo, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el nombre de Jesús. Pero en ese lugar bautizan a los bebés. ¿Qué pasó? No hay un solo versículo en la Biblia que dice que se tienen que bautizar los bebés. Y hay que arrepentirnos de los pecados. ¿Qué pecado tiene un bebé? Ninguno. Dijo Jesús que de ellos es el reino de los cielos. Un bebé, un niño muere y va directo al cielo, así, para decirlo de esta forma. No hay pecado en él. Son cosas a las que tenemos que ponerle atención. Hay mucha gente que no se anima a decir estas cosas. Yo sí las digo. Si no está en la Biblia, ¿cómo no lo voy a decir? Yo les he dicho, muéstrenme aquí donde se bautizó un niño en la Biblia. En ninguna parte. Pero yo les puedo mostrar primero 120, 3,000, 5,000. Y después dice que multitudes se bautizaban en el nombre de Jesús. Por ahí dicen también que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mentira del diablo. No hay nadie bautizado en la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie. Es filosofía humana que viene del catolicismo también. Nadie fue bautizado de esa manera. Si tú estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo te mojaron la cabeza. Solo te mojaron. No estás bautizado realmente. El bautismo es en el nombre de Jesús, como dice la Biblia. Y ahí somos hechos nuevas criaturas. Y ahí somos verdaderamente hijos de Dios, dice la Biblia. Somos adoptados. La iglesia fortalece, enseña y equipa, pero nunca fue diseñada para reemplazar el liderazgo espiritual dentro del hogar. Cuando nuestros hijos ven a la fe solamente que existe dentro del templo, reciben un mensaje equivocado. Pero cuando ven que la fe se vive en casa, comprenden que seguir a Cristo es un estilo de vida. Lucas 9:23 dice la palabra: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto lo dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús no habló de cargar la cruz una vez, como lo hizo Simón de Cirene. Lógicamente, literalmente en el ejemplo que está en la Biblia. Habló de hacerlo diariamente. Tenemos que cargar la cruz todos los días. ¿Cómo cargaríamos la cruz nosotros todos los días?
Le voy a dar algunos ejemplos para que tú veas si estás cargando la cruz realmente. Tú no puedes estar hoy, para poner un ejemplo, esta es una forma de que no estás cargando la cruz. Tú no puedes estar hoy arrodillado, arrodillada, en ayuno, de todo corazón, pidiéndole al Señor, dándole gracias al Señor, y mañana tomándose unas cervezas. No puede. O estás con el diablo o estás con el Señor. Pero no puedes estar con un pie allá y otro pie acá. No puedes. ¿Cómo cargaríamos la cruz diariamente? Todos los días en oración, todos los días dedicándole tiempo al Señor, todos los días viviendo en santidad, todos los días arrepintiéndonos, todos los días aceptando que nos hemos equivocado si lo hicimos, pidiendo perdón si ofendimos a alguien. Es más, si hoy alguien se ha sentido ofendido, yo le pido que me perdone, pero yo no te puedo hablar de otra cosa que no sea lo que está escrito. Si te sientes ofendido o ofendida porque yo te digo que no tienes que adorar yesos, aquí dice que no tienes que hacerlo. Si tú te estás inclinando ante los yesos, estás en un gran pecado, dice la Biblia. Yo no te puedo decir otra cosa. Pero si el haberte dicho esto te ha ofendido, yo te pido que me perdones, de verdad. Esa no es la intención. La intención es exhortarte y de darte palabra viva y eficaz y eficiente. Y que realmente nos pueda cambiar. Eso significa que el legado se construye en decisiones pequeñas y constantes. Todos los días un poquito, todos los días un esfuerzo, todos los días algo más, todos los días un poquito más, todos los días un pasito más, todos los días algo más para el Señor. Orar aunque estemos cansados, por ejemplo. Ay, hoy no voy a orar porque estoy muy cansado. Ore. El Señor te dará el descanso. Ore. No dejes de orar porque estás cansado. Dé ese paso adicional, un paso extra. Mantener la integridad cuando nadie nos ve. Hay mucha gente que delante de la gente se presentan como buenas personas, pero cuando nadie los ve, son malas personas. No hacen ningún esfuerzo. Y el Señor lo está viendo. El Señor ve donde quiera que tú te metas. Así estés en el fondo del océano, ahí estará el Señor. Perdonar cuando es difícil. Perdona. Si tienes a alguien con alguna situación ahí, búscale y perdónale. Pídale perdón y perdónale también. Permanecer fieles cuando llegan las pruebas. Cuando vienen esos momentos difíciles, mantengámonos, permanezcamos fieles. Seguir sirviendo aunque no recibamos reconocimiento. Muchas veces hay gente que quiere servir para recibir reconocimiento, nada más. No. Sirva al Señor sin esperar nada a cambio. Las generaciones futuras necesitan ver personas que no solamente hablan de Cristo, sino que lo siguen diariamente. ¿Tú estás viviendo en Cristo diariamente o no lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, es un buen momento para comenzar, para reconciliarse con Él, pedirle perdón y decirle: Señor, me dispongo, pero me dispongo de verdad a vivir para ti, a buscarte todos los días, a tener una relación íntima con el Señor. Punto número 4. Tal vez no verás todo el fruto, pero Dios sí lo ve. Abraham no vio toda la nación que Dios prometió. Moisés
no entró en la tierra prometida. Sin embargo, ambos caminaron creyendo que Dios cumpliría sus promesas. Y yo le voy a decir algo. Dios cumple las promesas. No en el tiempo de nosotros. No cuando nosotros digamos. No cuando nosotros pensamos. No, en el tiempo de Él. Cuando Él quiera. Él es soberano. Él hace lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Él es el Dios soberano. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay oraciones que estamos haciendo hoy cuyos resultados quizás verán nuestros hijos o nuestros nietos. Hay decisiones que estamos tomando hoy que pueden cambiar el destino espiritual de nuestra familia durante generaciones. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El libro de la sabiduría. La integridad de hoy se convierte en la bendición de mañana. Si nosotros hoy nos guardamos con un ejemplo bien derecho en el Señor, eso es bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos y todos los que vienen detrás. Nos van a recordar como esas personas que se pararon en la brecha y que se mantuvieron firmes. Tal vez nadie está aplaudiendo tu esfuerzo, tal vez nadie ve tus sacrificios, pero Dios sí los ve. Y está usando cada acto de fidelidad para construir un legado eterno. No midas tu impacto solamente por lo que ves hoy. Dios trabaja también en las generaciones que todavía no han llegado, no han nacido todavía. Ya el Señor tiene planes con ellos. Si la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos antes de nacer, antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Simón de Cirene nunca imaginó cargar una cruz por unos momentos que quedaría registrado por toda la eternidad. Él no se imaginó eso. Tampoco imaginó que sus hijos serían reconocidos en la iglesia primitiva y que uno de ellos sería mencionado por el apóstol Pablo como un hombre escogido en el Señor. Todo comenzó con un hombre que caminó detrás de Jesús llevando su cruz. Yo te pregunto hoy, ¿estás caminando realmente detrás de Jesús? ¿O solamente te pasan algunos pensamientos que quieres ir detrás de Jesús? Porque acabamos de leer la palabra y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso no es tan fácil. Pero hay mucha gente que dice ser cristiana y ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera se congrega, ni siquiera ora, ni siquiera ayuna, ni siquiera le dice al Señor o habla con Él, nada. Y dicen, soy cristiano. No, eso no es ser cristiano. Ni es ser creyente tampoco. No. Quizás tú tampoco sabes hasta dónde llegará el impacto de tu obediencia, pero Dios sí lo sabe. Hay un Rufo en tu historia que todavía no conoces. Hay una generación futura que será bendecida por las decisiones que tomas hoy. La pregunta es si dejarás un legado. La pregunta no es si dejarás un legado. La pregunta es, ¿qué legado estás construyendo mientras cargas tu cruz y sigues a Jesús? Esto sería como un desafío para esta semana. Esta semana realiza una acción espiritual intencional con tu familia. Esto es como un reto, esto es como una tarea, algo que puede impactar la vida de alguien
o de varios en tu familia, incluyéndote a ti mismo. El reto para esta semana, que es como lo que te voy a dejar como tarea, si tú quieres hacerlo, hazlo. Mire, propóngase esto, si puede apuntar, apunte. Ora con ellos al menos una vez esta semana. Reúna a su familia y díganle, por ejemplo, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Oremos como el Señor ponga en su corazón. ¿Cuál Señor? El único Señor que hay, dice la Biblia. Ese Señor es Jesús. Solo hay un Señor. Solo hay un Espíritu. Y solo hay un bautismo. Solo hay una fe. Esa fe es en Jesús. Ese Señor es Jesús. Y dice 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu. El único Espíritu que hay es el mismo Señor. No son tres, nada de eso, es uno solo. Ora en el nombre de Jesús con tu familia. Lo que el Señor ponga en tu corazón, ora. Ora con tu familia, por lo menos una vez a la semana. Si puede 2, genial. Si puede más, maravilloso. La tarea es por lo menos una vez, si no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo una vez, hazlo 2. Si lo haces 2 veces a la semana, hazlo 3. Y así. Con tu familia. Otro punto. Comparte un versículo bíblico con tu familia. Compárteles un versículo bíblico. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchas veces el Señor ha hecho cosas con nosotros y nuestra familia ni cuenta se da porque no lo compartimos. Demuestra con acciones lo que dices creer, porque el legado no se construye en un solo día, se construye cada vez que decimos cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Eso es ir construyendo el legado. Bendito sea nuestro Señor, Dios de la gloria, el Todopoderoso. En Él tenemos que confiar. Ahora le contaba a ustedes el testimonio de este muchacho que estuvo en el hospital, hijo de una persona que está conectada aquí en el live. El Señor lo sanó de una enfermedad que tenía, de una bacteria que tenía en su pie. Eso es maravilloso cuando yo puedo contar testimonios como ese. Pero les voy a dejar otro testimonio. Yo vivo hoy en Estados Unidos, trabajo pues remodelando casas, apartamentos, pintando, haciendo todo tipo de trabajo en la remodelación y la pintura. Estaba pintando unas paredes en un hospital aquí cerca de donde yo vivo, como a 50 minutos de donde yo vivo. Estaba pintando pues, cerca del lobby del hospital, un hospital privado. Y se acercó un señor y me dijo, esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Este señor me dijo, yo no sé por qué, pero el Señor me ha puesto que tú tienes que orar por mí. Gloria a Dios. Así trabaja el Señor. Así habla el Señor. Así es como el Señor habla a sus hijos. Así es como el Señor habla al que cree. Yo no sé por qué, no sé quién es usted, yo no te conozco, pero el Señor me ha puesto que tú tienes que orar por mí. Yo le dije, amén, aleluya. ¿Tú me puedes decir en qué área quiere que ore por ti? Estoy en un hospital cerca del lobby y le dije, dígame cómo quiere o cuál es su necesidad. No puedo caminar, vea mis rodillas cómo están y andaba con un bordón. Yo necesito que tú ores por mí. El Señor me ha puesto que tú tienes que orar por mí. Y para la honra y gloria de Dios, Él me dio el don de sanidad a mí. Yo he visto cómo el Señor ha sanado personas con una oración. Cuando Él me pone a alguien para que yo ore por Él. Y le dije, vea esa camioneta que está allá afuera en el parqueo. Vaya caminando para allá. Llegue la camioneta, ya llego yo y voy a orar por ti. Para no orar ahí en el lobby, para no hacer pues
molestar a alguien, porque a veces pasa eso, entonces tenemos que ser prudentes. Cuando él estaba ya cerca de mi camioneta, yo llegué y le dije, ¿tú crees que nuestro Señor Jesús te puede sanar? Y me dijo, sí. Bueno, yo también lo creo. Y empecé a orar en el nombre poderoso de Jesús. Puse en las manos mías una en cada rodilla porque el problema estaba en las rodillas. Ese hombre comenzó a llorar. Ese hombre comenzó a clamar el nombre de Jesús. Y hubo un fuego, un poder como el que estoy sintiendo en este momento, que entró en mis manos y pasó a sus rodillas. Y él me dijo, yo sé que el Señor me sanó hoy, yo sé que he sido sanado. Y yo le dije, aleluya, en el nombre de Jesús tú has sido sanado. Bueno, me dejé su número de teléfono para llamarlo, para hablar con él luego. Y unos días después me dijo, usted va a creer que estoy brincando, estoy saltando, mis rodillas fueron sanas. Él me sanó. Yo decía, aleluya, aleluya, ese es en el que yo creo. Ese es en el que yo creo. Ese Dios es Jesús en el que yo creo. Ya el Señor nos reveló su nombre. En la palabra está revelado el nombre de Dios. El nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús. Dice que toda rodilla se doblará ante Jesús en la tierra y en el cielo. Si hubiera algo más, imagínense que si allá Jesús en el cielo tendría un Padre, también tiene que doblar las rodillas el Padre ante Jesús. No, eso no es así. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. No hay tres personas en una Trinidad. No, no se crea eso. Él es Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Y solo tenemos un Dios y es el Padre. Eso dice la Biblia. Si solo tenemos un Dios y es el Padre, pero también dice la Biblia que Él es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios sobre todas las cosas. En ese mismo Dios y en ese mismo nombre te bendigo, te doy lo mejor de lo mejor en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, te regale una noche maravillosa. Créale al Señor. Pon tu fe y tus esperanzas y todas tus cargas en el Señor. Carga la cruz, como dice el mensaje de hoy. Pero pon todas esas cargas que te están afligiendo, póngalas en las manos del Señor. Dile al Señor, Señor, te entrego todo esto. Yo tomo todo lo suyo, me dedico a lo suyo. Voy a llevar el Evangelio, voy a llevar la palabra, voy a leer su palabra todos los días. Comprométase con el Señor y entrégale todas esas cargas con las que no estás pudiendo, con esas que se están haciendo muy pesadas. Entrégaselas al Señor y verás la mano del Todopoderoso. Dios te bendiga y te regale un fin de semana maravilloso que sea de bendición. En el nombre de Jesús.